Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Los seres humanos siempre nos hemos formulado muchas preguntas en relación a nuestro universo. En las noches, cuando vemos el cielo estrellado y con nuestros propios ojos podemos ver el titilar de las estrellas o el color de algunos planetas, nos formulamos muchas preguntas. Algunas han sido resueltas a través de los tiempos, a medida que la tecnología nos ha permitido observar de mejor manera el universo. Después de 25 años de desarrollo desde la Guayana Francesa, se lanzó en el Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea el telescopio espacial más potente, más complejo, una maravilla de la ingeniería, el telescopio espacial James Webb. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema y nuestra invitada es una investigadora que va a tener el privilegio de utilizar este telescopio para sus investigaciones. Con nosotros, la astrónoma española Noemí Pinilla. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar atentas al programa Nuestro Oxígeno y como usted lo acaba de mencionar, pues el poderoso telescopio espacial James Webb completó con éxito la última etapa de su despliegue, desdoblando su último espejo principal y alistándose para comenzar a estudiar cada fase de la historia del cosmos. Para hablar de este interesantísimo tema nos acompaña Noemí Pinilla Alonso, científica planetaria del Instituto del Espacio de Florida en Orlando. Bienvenida. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe aquí en el programa Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias, Marian, y muchísimas gracias, Carlos Alberto. Es un placer estar en Nuestro Oxígeno con vosotros y poder hablar durante un rato tranquilamente de mi ciencia y de nuestra ciencia, ¿no? De lo que nos hace avanzar. Nos encanta hablar de la buena ciencia aquí en este programa Nuestro Oxígeno. Y usted es una mujer que realmente despierta la admiración en el mundo científico por que realmente desde muy joven empezó a dar muestras de su capacidad investigativa. Hablemos un poquitico de Noemí Pinilla Alonso. ¿Dónde nace y cómo comienza esta ruta, este camino para llegar donde hoy se encuentra, haciendo una de las investigaciones y aportes bien importantes que comenzarán en junio con sus observaciones a través de este ojo maravilloso, este gran telescopio espacial, el más potente de toda la historia? En una provincia que se llama Asturias y que es muy verde, para mí es una zona preciosa, de valles, de ríos, de costa, pero precisamente es tan verde porque es una zona que tiene un clima lluvioso, que tiene bastantes nubes. Entonces, aunque desde pequeña mi madre me empezó a apuntar al cielo, ¿no? A enseñarme Marte, enseñarme la Luna, enseñarme algunas estrellas, la afición a la astronomía la desarrollé un poquito más en un pueblo de Castilla, que es de donde son originalmente mis padres, que se llama Toro, en Zamora, y donde los cielos son mucho más oscuros y mucho más despejados, ¿no? Entonces ahí sí es donde yo empecé a hacer mis dibujos en el cielo y a reconocer distintas constelaciones. Qué importante lo que nos cuenta la astrónoma Noemí, y es que cuando los padres apoyan a sus hijos, les enseñan la naturaleza, no solamente esta naturaleza que tenemos en nuestro entorno, sino también admirar el universo, pues realmente podemos estar proyectando verdaderos investigadores, verdaderos científicos, que se van a sentir muy felices con lo que hacen y también con lo que investigan, Marian. Así es, Carlos Alberto. Mire, esto que nos acaba de decir Noemí es muy importante. Muchas veces nosotros, como adultos responsables y que tenemos a cargo niños, niñas, pues es importantísimo que les enseñemos también el espacio, que les enseñemos la naturaleza, que les señalemos al cielo, que ellos puedan allí descubrir otros mundos. Mire, es algo muy sencillo lo que hizo en su momento la mamá de Noemí con ella, pero esto hizo que más adelante ella viera en ese espacio, en esas estrellas,
estrellas, pues todo un mundo por explorar, por investigar. ¿En qué momento usted dice la astronomía es lo mío? Yo quiero estudiar esto, quiero dedicar mi vida a la investigación de todo lo que pasa en el espacio. Y usted cuando dice voy a estudiar astronomía y voy a viajar por mi sueño, por la investigación, por la ciencia. Pues es algo que fue surgiendo de una forma natural. No hay momentos, pero hay momentos para distintas etapas, ¿no? Desde pequeña se me daban muy bien las ciencias, me gustaban las matemáticas, la física, la química, porque había problemas que resolver, buscabas una respuesta y al final de resolver el problema la tenías, ¿no? Entonces sí que empecé a pensar en estudiar físicas. Y bueno, quizás pensando un poco más en ser profesora de ciencias, porque en mi familia hay tradición de profesores, pero una vez en físicas, pues ya surge lo que digo, de forma natural también, ese observar el cielo, ese empezar a oyes hablar de objetos exóticos como agujeros negros, galaxias, colisiones de galaxias, y dices, bueno, pues ya que hice físicas, voy a hacer como especialidad astronomía, astrofísica. Y entonces continúo en la carrera pues ese gradito de especialización que es hacer astronomía y astrofísica. Y ahí sí que es cuando digo, bueno, pues ya que acabo astrofísica, ¿por qué no dedicar un año a hacer un proyecto de investigación y saber lo que es, tener esa experiencia de lo que es investigar? Y ya a partir de ahí fue todo uniéndose poco a poco y hasta el día de hoy, que estoy en Florida y con posibilidades de observar con el telescopio James Webb. Pero su campamento base está en las Islas Canarias. Cuéntenos un poco de ese amor precisamente por este lugar y donde usted se inicia profesionalmente en este gran trabajo investigativo. Pues sí, Canarias formaron una parte muy, muy importante en mi vida, sobre todo en mi vida profesional, bueno, y en mi vida familiar también, porque mi marido es precisamente un canario. Pero profesionalmente lo que ocurrió fue que la especialidad de astrofísica en España no se podía estudiar en todas las universidades. Había, que yo recuerdo, estaba Madrid, estaba Barcelona y estaba Canarias. Y aunque Canarias era el sitio más lejano y quizás el que era un poco más desconocido para mí, yo pensé en ese momento que era el que tenía que tener la mejor especialidad, porque en Canarias están situados uno de los mejores telescopios del hemisferio norte. Está el observatorio de Izaña en Tenerife y el del Roque de los Muchachos en La Palma, y luego diríamos está Hawái, así en el hemisferio norte son los más importantes. Entonces, poder estudiar y tener de profesores a gente que estaba activamente investigando con acceso a esos telescopios, que eran los mejores de España y los mejores de Europa en aquel momento, me pareció que era la mejor opción. Y así como fue como a los 20 años me mudé a más de 3.000 kilómetros de mi casa y me mudé a Tenerife para estudiar en la Universidad de La Laguna. ¿Cómo llega este proyecto del telescopio espacial James Webb? ¿Cómo inicia usted todo este proceso? Pues eso llegó ya bastante más adelante en mi carrera, cuando yo estaba haciendo mi segunda postdoc en la Universidad de Tennessee, en un grupo que tenían como yo un perfil muy observacional, porque dentro de la astrofísica pues hay grupos que son más teóricos o hay grupos que hacen experimentos de laboratorio que se aplican a lo que nosotros estudiamos, pero mi perfil, precisamente por ese acceso a los telescopios, es de observar. Yo tengo preguntas que quiero resolver y entonces pienso en qué telescopio tengo que competir para recoger los datos que son mejores para resolver esas preguntas. Y mientras estaba trabajando con este grupo en la Universidad de Tennessee, me surgió la posibilidad de participar con un par de grupos internacionales que estaban discutiendo cuáles serían la mejor ciencia para hacer con el James Webb en cuestiones de estudios del sistema solar. Entonces yo ahí pensé, bueno, pues hay una parte de los objetos que yo estudio, que son los objetos transneptunianos, que son los cuerpos helados del sistema solar, y hay una parte que no podemos estudiar con telescopios desde Tierra, y es una parte que tampoco podemos estudiar con el telescopio espacial Hubble. Y sin embargo el James Webb sería un telescopio óptimo para hacer esto. Entonces es cuando empiezo a participar con estos grupos para hacer estos reports, estos informes, y plantear esa ciencia que sería única en aquel momento, era todavía como una cosa
en teoría, ¿no? Una cosa que nosotros planteábamos. Y elaboramos un par de informes y poco a poco pues voy contactando con científicos que trabajan en la oficina del GISWeb y continúo uniendo un proyecto con otro hasta el día de hoy. Qué interesante todo esto que escuchamos de usted, precisamente cuando se anhela la investigación, cuando se busca, pues se van abriendo las puertas para este mundo maravilloso. Muchas personas, muy superficialmente, a veces dicen escanear nuevos mundos y posibles nuevas formas de vida. ¿Para qué? Contestemos una pregunta como esta, cuando realmente toda esta gran obra de ingeniería, donde se han unido no solamente la NASA, sino también la Agencia Espacial Europea y también la Agencia Espacial Canadiense, y todo un equipo interdisciplinario de ingenieros, de gente que está desarrollando una serie de habilidades y tecnologías para ser aprovechadas ahora con este ojo que está en el universo para responder muchas preguntas y también, por ahí derecho, monitorear, observar también nuestro vecindario planetario, nuestro planeta, y también encontrar muchas respuestas a muchos orígenes, a mucha historia de la formación del universo. Pues sí, eso es una de las grandes capacidades que va a tener el GISWeb, y es que nos va a permitir, nos va a desvelar por primera vez, nos va a revelar una de las mayores estructuras de este sistema solar nuestro, en el que vivimos, que sabemos que existe pero que no conocemos en profundidad. Por ejemplo, una de las grandes cosas que no conocemos, aunque parezca lo más básico, es de qué están hechos esos cuerpos helados. Esos cuerpos helados que se formaron del mismo disco del que se formó la Tierra, pero al formarse a unas distancias mayores, donde las temperaturas son más frías, son diferentes, tienen unos ingredientes que nosotros no observamos en nuestra Tierra. Y eso es algo que es totalmente desconocido. Tenemos unas pinceladas, una especie de boceto muy simple, pero no conocemos en profundidad. Y el GISWeb nos va a revelar ese universo, nos va a dar la capacidad de estudiar y de descubrir cómo era en el origen del sistema solar ese disco protoplanetario. Recordemos que este telescopio espacial James Webb pues va a comenzar a estudiar cada fase de la historia del cosmos. Y en la última actualización se dice que las alas del espejo primario están completamente desplegadas y aseguradas en su lugar, pero que los segmentos individuales del espejo aún permanecen en una configuración de lanzamiento y que esta operación es una actividad de varios días y varios pasos para activar y mover cada uno de los 18 segmentos del espejo primario y el espejo secundario desde la configuración del lanzamiento replegada a una posición desplegada lista para alinearse y continuar con el curso de este proyecto, de este lanzamiento. Noemí, ¿qué respuestas podemos encontrar? ¿Cuántos años o cuánto tiempo, meses, días va a durar de alguna manera, elemento en el espacio? ¿Cuánto tiempo va a enviar información? Sabemos que existen links que se encuentran disponibles para todas las personas que deseen hacerle seguimiento. ¿Qué respuestas se pueden encontrar? Sí, ahora mismo yo tengo abierto en la pantalla de mi ordenador una página web que en inglés se encuentra como Where is Web, ¿no? ¿Dónde está el web? Y esto es a mí me parece una posibilidad muy bonita que nos ha dado el equipo del GISWeb, que es desde el primer día, desde el lanzamiento, poder ir viendo en qué punto de este camino de 29 días del GISWeb hasta que alcance su órbita, en qué punto se encuentra, ¿no? Incluido todas las fases del despliegue del telescopio. Sabemos que eso, a los pocos días, a los 2 o 3 días de lanzarse el telescopio, empezó todo el despliegue de la protección térmica, del escudo térmico del telescopio. Sabemos que a los 11 días se abrió la estructura, la torre donde está el espejo secundario, y entre el día 13 y el día 15 se desplegó este espejo primario, que no es un solo espejo, que son 18 segmentos. Entonces, en esta página se ve este timeline, esta línea del tiempo, y el día 18, que fue ayer, empezaron a actuar sobre estos 18 espejos que componen el espejo primario. El espejo primario, que es el gran ojo de este telescopio, tiene más de 6 metros de diámetro y era imposible meterlo tal cual en una cápsula y lanzarlo al espacio.
Entonces se compuso de 18 espejos hexagonales que tienen que estar alineados al final y tienen que comportarse todos ellos como si fuera un único espejo de 6 metros. Para ello cada uno tiene 6 actuadores. Y en estos próximos días, desde el día 18 hasta el día 28, en estos 10 días, todos estos actuadores, estos 6 en cada espejo, van a empezar a moverse y van a probar todos estos movimientos, y después toda la telemetría, todos los sensores de borde que nos van a decir si están bien alineados con el espejo de al lado, cuál es la curvatura. Todo eso es una labor de ingeniería impresionante y está controlada desde tierra, y en esta página web se va viendo pues en qué punto de la órbita está el telescopio, por ejemplo. Ahora sabemos que está a más de 700.000 millas de distancia de la Tierra y que ha completado un 85% del camino entre el punto de lanzamiento en Tierra y el punto de la órbita en el que va a encontrarse. Este tipo de respuestas se encuentran directamente en tiempo real, tal y como las recibe el equipo de operaciones del James Webb. A 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra, en las órbitas entre el Sol, la Luna y la Tierra, ahí estará ubicado estratégicamente para que ustedes como científicos comiencen a observar. Usted tendrá su turno como investigadora para tenerlo, para manejarlo, para manipularlo junto con todo su equipo interdisciplinario. ¿Cuándo será esa fecha? No se sabe exactamente todavía la fecha en la que vamos a empezar a observar mis objetos. Sabemos que durante los meses que restan desde aquí hasta principios de junio, el telescopio, además de alinear todos los espejos, va a empezar a hacer pruebas de enfoque, va también a hacer pruebas con los 4 instrumentos que van a bordo de la unidad que lleva la instrumentación en la parte de atrás del primario, y va a hacer todo el control de calidad para asegurarse que todos los sistemas funcionan bien y que este gran telescopio nos va a dar los datos con la máxima calidad, que es la que esperamos. Cuando todo esto esté ya aprobado, que serán, ya te digo, desde aquí hasta principios de junio, entonces empezarán a hacer observaciones científicas. Hay una serie de programas que están aprobados y se irán haciendo según lo que es óptimo para hacer el mejor aprovechamiento del tiempo del telescopio. Entonces, en cada momento, en la órbita que recorre el James Webb, hay una parte del cielo, un sector del cielo que está disponible. Y entonces en esos momentos se observarán los objetos que estén en esa parte del cielo. Yo tengo la suerte de que el programa que yo tengo aprobado se llama un programa grande, ¿no? Y es grande porque tengo disponibles 100 horas de telescopio que hacen falta para responder preguntas muy fundamentales, muy importantes sobre el estudio del sistema solar. Entonces, lo que se van a observar son casi 60 objetos del tipo de los que yo quiero, y de esos 60 objetos yo voy a recibir todos los datos. Al ser muchos objetos, en cada momento del telescopio siempre va a haber un par de ellos o 5 o 6 que estén disponibles. Entonces tengo la confianza de que desde el principio que se empieza a observar, poquito a poco, yo iré recibiendo datos de alguno de estos 60 objetos hasta que a lo largo de los 2 primeros años se complete toda la lista. Esto es muy interesante, Noemí, y me genera curiosidad preguntarle lo siguiente. Estos espejos que van a enfocar correctamente, ¿van a permitir observar galaxias lejanas en algún momento de la misión? Es muy interesante esta pregunta que me hace, porque una de las preguntas más importantes que quiere resolver el James Webb es acceder a las primeras etapas de la formación del universo, ¿no? Entonces sabemos que en un principio, después de la gran explosión del Big Bang, nuestros modelos dicen que se formaron las estrellas individualmente. Y luego hay un punto en el que se empiezan a formar las galaxias. Y después hay un punto en el que estas empiezan a interactuar, en los que se forman los planetas, en las que ya hay otro tipo de estructuras. Para observar los momentos más antiguos en los que se empiezan a formar las galaxias, hace falta observar en el rango infrarrojo, que es el rango en el que va a observar el James Webb, mientras que el Hubble, por ejemplo, observaba en el visible. Entonces, con la luz infrarroja sí se puede acceder al momento en la historia de la formación de nuestro universo en el que se empezaron a formar las galaxias. Con lo cual es una de las preguntas fundamentales que el James Webb y los científicos galácticos quieren responder. El telescopio Webb está diseñado para observar hacia más de
13.5 mil millones de años atrás para capturar la luz infrarroja de los objetos celestes. ¿Cuáles serán sus preguntas? ¿Cuáles serán sus observaciones, Noemí, para poder encontrar qué respuestas? ¿A qué preguntas? Las mías pueden sonar un poco menos ambiciosas, porque tendemos a pensar que lo que tenemos cerca ya lo conocemos, ¿no? Nuestro sistema solar, bueno, ya sabemos, ¿no?, el número de planetas que tiene, ya sabemos que hay asteroides. Sin embargo, a mí me parecen de las más ambiciosas porque van directamente a cuál es la historia de nuestro sistema solar, que es nuestro barrio, es donde nosotros vivimos, cuál es nuestra propia historia. Mis grandes preguntas van en torno a observar una de las grandes estructuras de nuestro sistema solar, que es de las más grandes y que es de las más desconocidas. Como pueden haber oído, sabemos que hay un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, que está relativamente cerca y que está formado de objetos rocosos. Pero también sabemos que hay otro segundo cinturón que orbita donde hay donde hay cuerpos pequeños, que llamamos planetesimales, y que están orbitando más allá de la órbita de Neptuno. Entonces están en las zonas más frías. Y precisamente porque están en una región completamente diferente, su composición es muy diferente. Es la gran reserva de hielos de nuestro sistema solar. Es el origen de los cometas. Pero no los podemos observar bien desde Tierra porque son objetos relativamente débiles y son objetos fríos. ¿Cómo sabemos de qué están formados? Pues lo sabemos básicamente porque observamos los cometas cuando se acercan a la Tierra. Y lo sabemos porque tenemos observados pues una par de decenas de ellos con telescopios de Tierra. Uno muy importante, porque a todo el mundo le suena y porque es el que mejor conocemos, es por ejemplo Plutón. Y Plutón lo conocemos en mucho detalle porque hay una misión que lo observó hace unos años, la misión Nuevos Horizontes, pero Plutón es uno de los cuerpos nada más, mientras que en este cinturón hay billones de cuerpos. Entonces, para saber cómo es toda esta población necesitamos observar un número grande de objetos transneptunianos, que son los que yo voy a estudiar. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi proyecto, que se llama DISCO, que es descubrir la composición superficial de los objetos transneptunianos, que lo que me va a decir es cuál es la reserva de hielos en nuestro sistema solar. Esto es demasiado interesante, Noemí. Y ahora que usted mencionaba el tema de que el James Webb debe estar muy frío, es decir que estos espejos en conjunto pues deben soportar temperaturas casi extremas, pero aunque estén con temperaturas extremas, ellos no van a perder su forma. Sí, lo que dices es muy interesante porque es una de las principales características del James Webb. Para observar en el infrarrojo, necesitas que la estructura que va a observar, que los instrumentos, los espejos, estén fríos, porque si no, ellos mismos estarían emitiendo en el infrarrojo y estarían saturando la imagen. Entonces no tendríamos detalle y no podríamos tener ciencia. Para ello, el James Webb consta de un escudo térmico, una gran protección, que son 5 láminas, que son las primeras que se desplegaron cuando se lanzó el James Webb, y que hacen que el calor que recibe del Sol este telescopio se disipe y no llegue a afectar ni a los espejos ni a los instrumentos. Entonces, la diferencia de temperatura que hay entre una parte de este escudo y la otra son unos 600 grados Fahrenheit, que es una diferencia extrema. En un lado están sometidos a la radiación del Sol de la forma más brutal, porque no tienen protección de la atmósfera ni nada. Esa parte va a estar muy caliente. De la otra, sin embargo, una vez que esa radiación del Sol se disipa, van a estar a las temperaturas más frías de las que existen en el universo, donde no hay atmósfera y donde casi no hay radiación solar. Todo esto, como dices, afecta a la óptica. Pero precisamente el hecho de que este espejo tenga distintos segmentos y cada uno de estos tenga 6 actuadores, hace que se pueda corregir la forma del espejo de forma continua y que se pueda alinear y que puedan permanecer después de una forma, una vez que estén alineados, en un entorno muy estable. Noemí, usted mencionó hace un rato que trabajó en el telescopio de Arecibo en Puerto Rico.
Recuerdo que hace un año nosotros estábamos haciendo un programa dirigido a este telescopio. ¿Qué ha pasado después de que ya no existe? ¿Sigue funcionando este lugar? ¿Siguen trabajando los científicos allí o definitivamente cesó cualquier tipo de actividad en esta zona? Muchas gracias, Marian, por darme la oportunidad de hablar del Observatorio de Arecibo, porque sí, precisamente, el año pasado tuvimos la desgracia de que la antena principal, el gran radiotelescopio, colapsó. Y fue una gran desgracia que todos los científicos pasamos como una especie de duelo, ¿no? Porque fue un telescopio muy, muy, muy productivo y que dio muchos descubrimientos, incluido un premio Nobel. Entonces puede parecer a nivel de la sociedad que se acabó ese telescopio y se acabó la ciencia en Arecibo. Y eso no es verdad. No, tenemos la suerte de poder decir que el Observatorio de Arecibo continúa en activo. Hemos estado durante este año realizando un montón de labores de lo que es de limpieza, de sacar escombros, de limpiar la zona donde estaba la antena principal, de reparar algún edificio que resultó dañado. Y al mismo tiempo, el equipo científico, esas 17 personas que comentaba en otro momento, ha tenido el buen hacer y la buena disposición de pasar ese duelo lo más rápido posible y después continuar haciendo ciencia, que es lo que ellos hacen de la mejor manera. Este año ha sido uno de los más productivos a nivel científico. Tenemos un montón de artículos publicados en revistas internacionales de máxima competencia en las 3 áreas principales en las que se trabaja en el Observatorio de Arecibo, que es las ciencias planetarias, la radioastronomía y el estudio de nuestra propia atmósfera. Y estos artículos se están sacando gracias a una gran base de datos que tenemos en Arecibo todavía después de estos 60 años de recogida de datos. Entonces hay todavía una serie de descubrimientos que yo estoy segura que nos están esperando en esos datos, y gracias a las técnicas de minado de datos actual y de trabajar con grandes bases de datos, estamos consiguiendo seguir haciendo ciencia. Y al mismo tiempo, el equipo de management, el equipo de administración y de dirección continúa activo trabajando con la National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, que son los propietarios de este observatorio, para traer nuevos proyectos que permitan volver a recuperar esa gran actividad que es tener muy buenos telescopios y muy buena instrumentación y continuar habilitando otros descubrimientos para las generaciones futuras. A nuestra invitada, a la astrónoma Noemí Pinilla Alonso, muchas gracias, los mejores deseos, muchos éxitos con las investigaciones cuando llegue el turno para que usted tenga acceso y pueda utilizar el telescopio espacial más potente de la historia, el más complejo, una maravilla de la ingeniería que estará disponible para su investigación, para sus investigaciones. Nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración y lo mejor de lo mejor siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, María. Ha sido un placer. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.